Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 21 de agosto. Este es mi mes de aniversario, señor. Yo supongo que aquí va a haber una fiesta grande en esta cabina. ¿Cómo? Sí, el 24 de agosto. Estamos un poquito más viejitos. Pero hay que celebrar. Pero hay que celebrar. Hay que celebrar doble porque si esta pandemia nos ha dejado vivos. ¿Verdad? Hay que celebrar. Hay que celebrar. Estamos en el momento de la entrevista estelar de su programa Enterados. Yarilis Calcaño y un servidor Wilkin Amador van a conversar con Carolina Ramírez, quien es especialista en seguridad. La tenemos vía telefónica, una persona que se está cuidando del COVID. Buenos días, Carolina. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les amanece? Muy bien. Yo tuve que levantar a Yarilis Calcaño hoy bien tempranito. Ella le va mejor así. Dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, ¿eh? Así es. Claro que sí. Este tema de la seguridad en el año de gobierno de Luis Abinader, además de algunos aspectos que abordó en su discurso, ¿cómo lo valora usted como especialista en el asunto de seguridad? Bueno, con relación al discurso de manera particular o con relación a los logros durante este año. Ambas cosas. ¿Cómo? Ambas cosas. Bueno, pues si quiere pudiésemos empezar por el discurso, que es como la parte más breve. Claro. Porque prácticamente no se mencionaron elementos de seguridad. Más que hablar, bueno, el presidente habló sobre la verja perimetral y tecnológica en la frontera. Habló del pacto eléctrico que tiene que ver con el tema de seguridad energética, aunque no siempre vemos el tema de energía vinculado a la seguridad. Y de hecho mi tesis doctoral fue precisamente sobre eso, sobre seguridad energética y su impacto en la seguridad y el desarrollo nacional. Y por otro lado mencionó el tema de la reforma de la policía y la estrategia de seguridad ciudadana que se ha estado haciendo el piloto en Cristo Rey. Básicamente eso fue lo más importante que yo pude recoger en el discurso del primer año de aniversario del señor presidente. Y en mi opinión personal, como consultora y especialista en este tema, yo creo que se pudo haber aprovechado más el discurso para destacar algunas cosas muy importantes que se han logrado en materia de seguridad nacional, en materia de seguridad pública y de manera muy particular en el tema de seguridad ciudadana, que es el que como que más preocupa al ciudadano común, y tiene sentido porque pues es la parte de la seguridad que tiene que ver con la protección de nuestra integridad física, nuestros bienes y propiedades. Entonces ahí la gente siempre está preocupada por el tema de la seguridad ciudadana, de manera particular en el caso de la delincuencia común y la violencia. Esos son los dos puntos que más preocupan a los dominicanos. Debería preocuparnos también la seguridad vial, que es un componente de seguridad ciudadana, pero a veces como que se nos olvida. Entonces, jóvenes, en materia de seguridad nacional, durante este año se han dado unos pasos importantes, sobre todo para fortalecer las capacidades institucionales del país. República Dominicana, a partir de este año, con la promulgación del decreto 8521, se puso en vigencia el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana, que es el más alto organismo de toma de decisión en cualquier tema vinculado a la seguridad, la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad pública en sentido general. La Constitución de la República Dominicana desde el año 2010 mandaba a poner en vigencia el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Es una figura que surge de ahí. Sin embargo, no había estado activo porque no se había emitido el decreto para su funcionamiento. Ese es un logro de este año y de hecho
sirvió que lo tuviéramos porque ante la situación que ha pasado en Haití, primero con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y luego con el lamentable terremoto que ha afectado los hermanos haitianos, hemos visto cómo a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se han podido tomar medidas acertadas. En otros momentos, quizás por un lado Cancillería hubiese estado dando declaraciones, Defensa por otro lado, Presidencia por otro lado. Sin embargo, en esta ocasión, pues tuvimos un solo discurso como país, y una de las decisiones más importantes que adoptó el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en esa ocasión fue activar el Plan Gavión de protección, naturalmente, de toda la frontera de la República Dominicana. Y es bueno destacar que ese plan de protección y reforzamiento de la frontera dominicana, la frontera terrestre, aérea y marítima, está activo, y actualmente hay unos 9.800 efectivos de nuestras fuerzas de seguridad, tanto Fuerzas Armadas, por supuesto, en especial el Ejército, Policía Nacional y las demás agencias que trabajan en la frontera, como DNCD, DNI y Migración y Aduanas, por supuesto. Entonces, eso yo creo que se pudo haber aprovechado. También se pudo haber aprovechado el hecho de que el gobierno sometió la ley que reformará todo el sistema nacional de inteligencia de la República Dominicana. También era un mandato de la Constitución del año 2010 y no se había hecho. En este proyecto de ley, el Departamento Nacional de Investigaciones pasaría a ser la Dirección Nacional de Inteligencia y asumiría su rol, que en efecto lo hace, de coordinador de todo el Sistema Nacional de Inteligencia, esencialmente para los temas de seguridad y defensa nacional. Hubo un poquito de ruido en ese sentido en este año, porque se entendió como que los departamentos especializados de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, de la DNCD, de aduanas, pasarían a ser dependencia interna del DNI, pero en efecto no es así, porque cada uno de esos departamentos tiene temas de inteligencia especializados y el DNI es para asuntos de seguridad nacional. Otra cosa importante en seguridad y defensa nacional es el tema de los trabajos para la publicación del libro blanco de seguridad y defensa nacional. República Dominicana es uno de los pocos países de la región que no tiene su libro blanco. Señores, hasta Haití tiene libro blanco. Un libro blanco, Wilkins y Yanis, es un documento público de transparencia que surgen a partir del final de la Guerra Fría, en el que los estados que tenían muchos armamentos o capacidades militares y todo estaba así como que muy secreto, entonces dan la oportunidad para que la sociedad y los demás países también sepan cuáles son sus capacidades, cuál es la política de defensa, hacia dónde se va a encaminar el gobierno, porque son planes a medio tiempo de 2 a 4 años, cuáles son los objetivos de la defensa en ese periodo, cuáles recursos se van a utilizar, quién lo va a gastar, cómo se va a gastar, cómo la sociedad puede fiscalizarlo. Es un documento de transparencia y establecimiento de confianza mutua con la sociedad. Y se está en el proceso de redacción de ese libro blanco. Entonces yo creo que esos son logros, como por ejemplo también el acercamiento que ha tenido el señor presidente al sector militar y al sector policial, dotándole de capacidades, habituallamiento, equipos. Claro, todavía no se le ha dotado de todo lo que se necesita, pero el mismo hecho de que el presidente decida participar de todas las actividades militares importantes, que haya visitado todas las bases y las instalaciones militares alrededor del país y las demás alta importancia, que participe físicamente de las graduaciones y ese tipo de eventos, eso sube mucho la moral del soldado. Entonces yo creo que esas cosas en defensa y seguridad nacional pudiesen haberse aprovechado mejor en este discurso. En materia de seguridad ciudadana, ¿qué dicen las estadísticas ahora mismo? ¿Qué dicen los indicadores? ¿Cómo andamos en tema de violencia, de muertes violentas, de actividades de raterismo? ¿Qué dicen las estadísticas en ese sentido? ¿Y qué se ha
logrado en este periodo y qué está en proyecto mejorar? Claro, bueno, hay 3 preguntas, Wilkin. Bueno, yo como buena profesora al fin. Bueno, lo primero, las estadísticas. El boletín más actualizado del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, que está en el Ministerio de Interior y Policía, que es el ente responsable de la compilación de toda la data, toda la estadística en materia de seguridad ciudadana, índices de delito y criminalidad de la República Dominicana, presenta un panorama interesante porque analiza lo que pasó en el año 2020. Y recordemos que sobre todo en la primera mitad del año 2020 estuvimos prácticamente encerrados por el tema de la pandemia. Entonces, los hechos delictivos pues también se modificaron. O sea, durante el primer semestre del año 2020 se redujeron los hechos de delincuencia común en la calle, y o sea, los asaltos o atracos, como le dicen las personas, en la calle, y tiene sentido porque los ciudadanos estábamos trancados. Hasta la infidelidad se redujo en ese periodo, Carolina. Y había un reforzamiento de las fuerzas de seguridad pública. Recuérdense que se activó el toque de queda y entonces las fuerzas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas salieron a la calle. Sin embargo, en esa parte aumentaron los hechos de violencia intrafamiliar, violencia en espacio de convivencia, y también tiene sentido porque estábamos más tiempo en la casa, y aumentaron los robos con escalamiento en casas o espacios habitados. Vimos incluso en las redes sociales algunas imágenes de delincuentes que se metían en negocios y robaban. Entonces, esos indicadores aumentaron, y los de violencia entre vecinos. Luego, en la segunda mitad, ya al final, que empezamos a abrir de nuevo, volvieron otra vez a aumentar entonces los casos de hechos violentos, bueno, no necesariamente violentos, sino de delincuencia común en la calle. Básicamente ese fue el panorama en el año 2020. Con relación a lo que se ha estado haciendo, bueno, el gobierno lanzó un plan de seguridad ciudadana, luego lo denominó Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Ese es el plan que comenzó por Cristo Rey? Sí, ese es el que se ha estado pilotando en Cristo Rey, que es Mi País Seguro. Al final, la denominación que se le ha dado en la última alocución del señor presidente con relación al tema es Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Entonces, el presidente ha dicho que se lanzaría por etapas. En la primera etapa se plantearon 4 pilares principales que se han debatido mucho en la opinión pública. Uno tiene que ver con el desarme de la población civil, y eso porque un alto porcentaje de los hechos de sangre en República Dominicana tienen involucrado un arma de fuego, y de esos el 67%, según ha informado el ministro de Interior y Policía, ha sucedido con armas de fuego ilegales. Entonces, en ese sentido, han querido como que enfilar los cañones, valga el término de armas de fuego, hacia las armas ilegales. El segundo elemento tiene que ver con la reducción de los casos de violencia intrafamiliar y feminicidio, ya eso por compromisos internacionales que se han adquirido. En ese sentido se reforzó la capacidad de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional. Se le dotó por un lado de 150 millones de pesos adicionales y por otro lado creo que 105 millones, pero la idea es dotarle de capacidades para que pueda tener presencia por lo menos en las 14 regionales de la Policía Nacional a nivel nacional, porque hasta el momento solamente teníamos presencia de esa unidad especializada en algunas, como por ejemplo en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago. O sea que si tú tenías un problema en San Juan, tú no tenías una policía especializada para atender ese tema. Entonces ahí el presidente también autorizó la construcción de 20 casas de acogida para mujeres en riesgo, o más bien dicho, completar el número de las 20 casas. Entonces, favoreció a esta Dirección Especializada de Atención a la Mujer
que se tomó la decisión de eliminar el DICAN. ¿Se acuerdan que, Sí. hizo hace unos cuantos meses un poco de ruido el hecho de que se había eliminado el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional y se pasaron esas funciones a la DNCD? Entonces, esa infraestructura que tenía el DICAN en la mayoría de las regionales, pues se tomó la decisión de, en algunos casos, facilitársela al Departamento Especializado de la Policía Nacional. Entonces, De atención a la mujer. Y me quedaban 2 puntos. Okay, Uno es el de el Registro Nacional de Motocicletas para identificar las personas que utilizan motocicletas para transportarse, porque el 62% de los hechos de delincuencia común en la calle en República Dominicana, en la última estadística, involucran una motocicleta. ¿Qué proporción? ¿Qué proporción? Es el de la reforma policial. No, ¿qué proporción de los hechos delictivos se incluye una motocicleta? 62%. 62. Yo creo que está bajito, ¿eh? Yo pensé que estaba más No, alto. recuérdate que hay muchos robos a pie, todas las rupturas de cristales, bueno, eso sí. Todo ese tipo de cosas es a pie. Bueno, eso y hay un porcentaje menor que es en auto, incluso los carteristas y eso es en transporte público. Sí, entonces no tiene una motocicleta. quizá esté en esa proporción porque involucra todos los hechos delictivos. Si vamos a las muertes violentas en atraco o sicariato o ese tipo de cosas, ahí es casi el 100%. Carolina, con relación al desarme, cuando se anunció, la gente tenía como muy pocas expectativas con esto porque se resistía a creer que en los barrios las personas fueran a entregar sus armas. Sin embargo, el gobierno hizo un acto público donde se destruyeron un acto donde 800 armas. Más de 800 armas en el piloto de Cristo Rey. ¿Cómo evalúas los resultados de ese piloto de desarme que ya parece que está dando resultados en Cristo Rey? Bueno, yo trato de evaluarlo quitando la emoción. Y es obvio porque soy una técnico del tema. Entonces, tiene cosas muy positivas. Entre las cosas positivas que tiene ese piloto, primero es específicamente eso, que hayamos hecho un piloto. Porque a veces ponemos planes en actividad a nivel nacional y no nos hemos dado cuenta qué cosas funcionan y que no. Entonces, el que se haya probado en una demarcación pequeña y se haya logrado tener la presencia de todas las agencias e instituciones del Estado responsables de una u otra manera de los capítulos de prevención y persecución del crimen y el delito, da oportunidad para medir esto como que ensayo y error. Uh-huh. Y el segundo punto interesante, es que ahora se ha decidido extender a 3 barrios más de la capital de la República Dominicana y a un municipio que normalmente tiene estadísticas bastante interesantes, que es San Francisco de Macorís. Siempre hay que estar pendiente de San Francisco de Macorís por muchas razones. Quizás un día podamos hacer un programa solamente de eso. Entonces, esa parte del piloto y de ir midiendo los resultados mes por mes es interesantísimo. Lo que sí, yo no quisiera que nos emocionemos demasiado y entendamos que eso podría repetirse tal cual en todas las demás demarcaciones, por muchas razones. Primero, porque cada municipio, cada localidad es diferente. Y segundo, porque esto se ha dado con la presencia activa y casi total, se pudiese decir, de todas las instituciones del Estado metidas ahí en Cristo Rey, y una participación también muy activa de la sociedad civil, que la sociedad civil, con figuras como el padre Rogelio, como Cruz Jiminián, en una comunidad tiene alto peso. Entonces, eso no necesariamente sucedería en otras demarcaciones. Además, me preocuparía qué pasaría cuando las autoridades y las agencias empiecen a salir de Cristo Rey, porque a menos que establezcas algunos mecanismos en el que transfieres capacidades a la comunidad para poder darle seguimiento a estos temas,
llega un momento en el que, bueno, aquí yo tengo 15 patrullas, pero ya se me presenta otra situación en Capotillo, saco 4, después me llevo 2 para los guandules, después se acabó el combustible, después cambiaron el comandante, se dañaron los vehículos, y nosotros lamentablemente como dominicanos no tenemos la cultura de darle seguimiento y mantenimiento a los programas. Entonces, en ese sentido, podría quizás decaer un poquito. Entonces, es una experiencia muy buena, yo creo que vamos muy bien, pero quizás no deberíamos emocionarnos tanto. Y bueno, recordemos que son el resultado de 2 meses, y las políticas de seguridad, y de manera muy particular de seguridad ciudadana, tienen fruto a mediano y largo plazo, y son esencialmente de prevención. Cualquier política de seguridad ciudadana debería tener un 80% del componente de prevención, crear condiciones para reducir la desigualdad, oportunidad de empleo, oportunidad de movilidad social, oportunidad de capacitación, participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Entonces, esa es la parte de prevención, y ya la otra, naturalmente, las capacidades institucionales para que si el derecho a la seguridad ciudadana a alguien le es vulnerado, entonces las instituciones del Estado, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las demás instituciones, el Poder Judicial, le den seguimiento a ese caso. Que lamentablemente en la República Dominicana, sobre todo con los hechos de delincuencia común, la gente se desentusiasma de someterlo a la justicia porque te roban un retrovisor o te roban un celular, y tú duras un proceso de 2 años yendo reenvío de causa y reenvío de causa, pidiendo permiso en tu trabajo, gastando dinero, pagando parqueo en el Palacio de Justicia, y la gente al final dice, no vale la pena, y el delincuente sabe eso, y eso se convierte en un incentivo. Carolina, este plan piloto que inició por Cristo Rey, ¿tiene una visión integral en su aplicación? Y me refiero a que si se están atacando las raíces del delito común, se está visualizando el joven que está sumido en la pobreza, que su familia está sumida en la pobreza y que busca la forma de sobrevivir en este mundo cometiendo actos delictivos. Se está visualizando ese joven que no tiene la suficiente formación, que no tiene la educación. Se está visualizando ese joven que quizás cayó en problemas de narcotráfico o de consumo de droga, perdón, y que está de los dos, narcotráfico y consumo. Bueno, de los dos, pero hay uno que roba para consumir droga porque ya no tiene control de sí mismo. Entonces, este plan va por ahí, porque yo como que no lo he entendido muy bien, o quizás no lo han explicado muy bien las autoridades. El plan, quizás como estrategia, no es necesario dejarlo ver completo. Claro, bueno, en el caso de Cristo Rey sí ha sucedido. Ha habido una activación de programas de prevención de delincuencia juvenil y programas sociales. Se ha integrado, por ejemplo, a programas muy particulares del Infotep para dar oportunidad a los jóvenes que a veces quieren tomar un curso y el proceso para inscribirse es tan complejo que se olvidan de eso. Entonces se les ha dado prioridad, las escuelas vocacionales también, otros institutos de capacitación. Se activó el programa de policía auxiliar, que República Dominicana no le ha sacado el provecho a ese programa. Ese programa es maravilloso, porque tú agarras jóvenes, muchachos que están estudiando o que están terminando el bachillerato, y los pones en un programa de policía auxiliar en el que tienen como una especie de beca de empleo y estudio, te cubren los estudios universitarios, te dan un pago que te sirve para cubrir tus gastos básicos, tienes oportunidad de prestar servicio unas cuantas horas a la semana y recibes unos entrenamientos y tienes acceso a formación, educación física, disciplina, orientación, y luego cuando terminas el programa tienes incluso la opción de pasar a ser miembro de la Policía Nacional en caso de que quieras, y si no, muchos de ellos de hecho pasan a ser Policía Nacional porque se entusiasman, porque ven una cara de la Policía Nacional bastante agradable, bastante dinámica, como es la Policía Auxiliar.
y los que no, pues terminan su carrera porque tienen una beca universitaria. Ese programa, que lo tenemos desde el 2005, lo que pasa es que casi no se le saca provecho. Entonces ahora se activó en Cristo Rey y me parece que se iba a dar oportunidad para que entre 30 y 300 jóvenes puedan entrar a la policía auxiliar, más otros programas. El Ministerio de Deportes ha activado todo el tema deportivo, el apoyo. Cristo Rey es muy activo, sobre todo en baloncesto, en voleibol, en ese tipo de disciplinas. También Salud Pública ha entrado con la parte de prevención, todo este tema de orientación, precisamente para lo que tú decías, junto con el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir el que los muchachos caigan en el vicio de las drogas, o que vean el microtráfico como un mecanismo de resolver sus problemas económicos. Entonces sí, bueno, también está el Ministerio de la Mujer, está Promipyme, el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Todas las instituciones están ahí haciendo su trabajo de prevención. A mí lo que me preocupa es si tendremos capacidad de replicar eso en el territorio nacional, y ojalá pudiese ser. Si logramos hacer eso y lo replicamos en el territorio nacional, yo entiendo que después de estar implementado en 1 o 2 años, la situación de la seguridad de la República Dominicana podría verse muy diferente, sobre todo si las comunidades se involucran y hacen suyo el proyecto, la iniciativa. El tema del registro de las motocicletas, ¿se queda ahí solamente registrarlas o habrá un mecanismo de identificación? Yo he sugerido muchísimas veces aquí en el programa, no sé si eso sería viable o si habría forma de hacerlo, de un mecanismo de identificación del motociclista, tanto del motociclista, del que guía la motocicleta, como del pasajero. Quizás un número único, un chaleco que lo identifique, que sea, porque no es posible que un delincuente circule en una urbanización, ¿verdad? Buscando a quién asaltar, como ellos dicen que salen a camellar, ¿verdad? Y se la pasen de 10, 15 minutos dando vuelta en un sector, incluyendo en vía contraria y violando semáforos, buscando una víctima, y ese motorista anda en un motor sin placa, pero tampoco él tiene un chaleco que lo identifique. Incluso a veces lo capta una cámara y luego, como quiera, es difícil la identificación porque el tipo se pone una gorra y unos lentes o el casco protector y la mascarilla ahora. Y la mascarilla ahora. Sí. Entonces, ¿no se ha pensado ir un poquito más allá? Aparte del registro, también que haya un mecanismo de tú identificar de lejos a un motorista y saber si es un muchacho que usa su motocicleta para ir a llevar el niño a la escuela, o si es un atracador o es un motoconchista. Sí. Que haya esa diferenciación. Ahora se están identificando, porque de hecho están teniendo en el casco un número de identificación que coincide con la persona, con el motor y con la demarcación donde se registró esa motocicleta. O sea, una motocicleta que está registrada a Puerto Plata, ¿qué rayos hace aquí en el Distrito Nacional rututeando, por ejemplo? Ya ese es un indicador. Pero eso sí se está haciendo. Lo que ha hecho un poco de ruido con relación al tema de las motocicletas es que, como ha estado haciendo el registro el Intrant, que es la institución responsable del tránsito, el transporte, la seguridad vial y la movilidad, entonces este registro ha sido básicamente para un tema de seguridad ciudadana y no se han tomado algunos componentes de seguridad vial. Entonces, a los especialistas en el área de seguridad vial, pues naturalmente han levantado las antenas en ese sentido. Ahora, a mí lo que me parece es que el enfoque que se le ha dado ha sido de seguridad pública. Ahora el objetivo es identificar esa motocicleta que tenía un problema, porque entre un 60 y un 70% de las motocicletas en República Dominicana no tenían placa o no tenían la chapa de la matrícula. Y eso tiene que ver con un decreto desde el principio de los 2000 en el que se permitió la importación de piezas y luego se armaban aquí. Y entonces cuando la persona iba a la DGI a buscar su matrícula, la DGI le decía, no, pero dame el manifiesto por donde eso entró por aduanas.
Y cuando la persona iba a aduanas decía, no, pero aquí no entró un motor, aquí entraron 4 piezas y un timón. Dime, yo no te puedo dar un manifiesto de un vehículo por eso. Y entonces nos la pasamos en un círculo vicioso de yo no te puedo dar el manifiesto porque no entra un vehículo, yo no te puedo dar una placa porque aduanas no me da un manifiesto. Y mientras tanto, tuvimos una cantidad impresionante de motocicletas en la calle que no se podían identificar. Entonces ahora se tomó una decisión que no se consideró desde ahora. De hecho, yo misma trabajé en las comisiones en el año 2017-2020, cuando se proponía crear en la DGI una gerencia para la regularización de las motocicletas. Incluso se asignó una partida de presupuesto, pero hasta el momento parece que no hubo la voluntad política de activarlo. Y qué bueno que ahora se tomó una decisión política. Entonces, se está haciendo un proceso de registro para vincular esa motocicleta, ponerle un número provisional único para este sistema, no necesariamente tiene que ver con la DGI, y vincularlo a una persona que conduce esa motocicleta. Y de hecho, en esta tarjeta, que es como si fuera una licencia de conducir especial, que tiene la persona a nombre de Juan de los Palotes, del Distrito Nacional, que vive en Los Guaricanos, calle 13, número 12, incluso tiene una fotografía de la motocicleta que conduce. Hay gente que dice, no, pero es que no vale la pena, porque si yo tengo 4 motocicletas, bueno, lo primero es que si usted tiene 4 motocicletas, puede sacar 4 carnets, pero aparte de eso, si en tu casa hay 3 vehículos, tú no te quejas de que tienes que sacarle un carnet del seguro a cada vehículo de manera individual. O sea, porque en este caso, ese permiso está más vinculado al aparato que a la persona. Sin embargo, la persona naturalmente está identificada, tiene un código, está vinculado a su número de cédula, tiene una fotografía que se le tomó para hacer eso, tiene la captura de sus datos biométricos y todo eso está colocado en un código QR que está en la licencia o en este permiso especial, está en el casco y en cualquier otro mecanismo de identificación. Por lo tanto, cualquier agente de la Policía Nacional o de DGC que detiene a esa persona con su flotica, con su celularcito, con como sea, puede perfectamente escanear ese código QR y le dice si esa persona que está conduciendo ese vehículo es el que está vinculado a esa motocicleta, de dónde es, de qué municipio y todo eso. O sea que en este momento esa fase de investigación sí se ha estado contemplando. Ya la otra parte, quizás de reconocimiento a través del sistema de monitoreo y videovigilancia, quizás es un poco más complejo porque todavía no tenemos cobertura significativa de monitoreo de todas nuestras calles. Pero yo creo que poco a poco vamos avanzando. Bien, pues muchísimas gracias, Carolina Ramírez, quien es consultora, especialista en seguridad. Estuvo con nosotros, gracias por aceptar nuestra llamada, que también la despertamos hoy temprano. Así es. Bueno, cualquier cosa estamos en las redes sociales como @mujerseguridad. Si alguien tiene alguna inquietud pueden escribirme, que de vez en cuando yo saco un tiempo y les respondo. Excelente, @mujerseguridad. @mujerseguridad. Carolina Ramírez, muchísimas gracias.